Bueno, Rafa, está el dato de la semana pasada, de la Semana Santa. Habíamos adelantado contigo en base al análisis de Tardáguila Agromercados, también el número de la semana previo a la Semana Santa. Vamos a repasar, en primer lugar, Rafa, estos resultados recientes semanales en lo que tiene que ver a la faena de vacunos. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Martín. Un saludo para todos. Sí, la Semana Santa de turismo siempre implica un afloje en el nivel de la actividad de la industria frigorífica y eso fue exactamente lo que pasó en esta semana pasada. Fueron unos 32.500 vacunos, 32.506 para ser más exactos, los vacunos procesados. Y en la anterior, que te acordás, lo recordará la audiencia, habíamos hecho una proyección de la faena al 27 de marzo la semana pasada, habíamos dicho que iba a andar muy cerquita de las 50.000 y bueno, anduvo ahí en 50.007 la faena, o sea que el descenso en Semana de Turismo fue de 17.500 cabezas respecto al anterior, y bueno, recordemos que 2 semanas antes estábamos en cerca de 58.000, ¿no? Ha habido un drástico descenso, pero bueno, es una semana muy particular que no puede ser tomada como ejemplo de nada, porque bueno, hay 2 o 3 días en los que no hay actividad, e incluso hubo varias plantas, algunas por casos cercanos de COVID-19, otras porque así lo decidieron, que no tuvieron actividad en toda la semana pasada. Fue en el caso de frigorífico Tacuarembó, de San Jacinto, de Las Moras y también de frigorífico Schneck. Esas 4 plantas no tuvieron actividad en toda la semana pasada. Rafa, hablemos un poco del acumulado, teniendo en cuenta que bueno, está ya prácticamente cerrado, o mejor dicho, está cerrado ya el primer trimestre del año. Miremos un poco marzo para tener, digamos, una amplitud mayor con respecto a lo que viene siendo este 2021. Bueno, y además porque realmente es digno de ser destacado el nivel de actividad de la industria frigorífica en este mes de marzo. INAC informó 235.740 vacunos faenados en marzo de este año. Hay que irse hasta el año 2010 para encontrar una cantidad mayor de vacunos procesados en marzo, y fue poquito mayor, unos 4.000 más, 3.000 y pico más que en este 2021. Y marzo había sido, 2010 había sido el año en el que marzo había sido la faena más alta de la historia para el tercer mes del año. O sea que tuvimos el segundo mes de marzo más alto de la historia en cuanto a la faena. Y yo creo que es destacable que, más allá de ese intento de corrección a la baja en los precios de compra por parte de la industria frigorífica, que tuvo un impacto menor sobre los precios, este nivel de actividad tan importante se está dando con un contexto de precios en el mercado de la hacienda gorda sumamente interesante, ¿no? Del entorno de $3.50 para el novillo, quizás algún centavito más, $3.30, $3.35 para las vacas gordas. Un nivel de actividad muy importante y con precios, yo diría, más que atractivos teniendo en cuenta la situación. Y bueno, esto tiene una justificación, que es lo que comentábamos en el programa de ayer, que son las excepcionales colocaciones de carne de parte de Uruguay en el mercado de China durante todas estas últimas semanas. Rafa, en el trimestre entonces la faena crece prácticamente un 28, 27%, 27,1%. Sí. La composición de esta faena, ¿cómo viene siendo, Rafa? Bueno, en cuanto a la composición de la faena en el acumulado trimestral, decís tú, ¿verdad? Exactamente, para mirar a más largo plazo. Me parece perfecto. Ha habido un crecimiento, fueron unos 290.000, 291.000 novillos y unas 221.000 vacas, además de 75.000 vaquillones. Si comparás categoría a categoría, la que más crece en la comparación anual, trimestre contra trimestre, son los novillos, prácticamente un 32% arriba los novillos. Las vacas también crecen, pero crecen un 20%. Este aumento en la cantidad de novillos faenados era algo que
era lo que se esperaba, digamos, ¿no? Porque empiezan a tener peso de faena, edad de faena, categorías o generaciones, mejor dicho, de novillos que se quedaron en el país, que no tuvieron que no salieron cuando terneros con la exportación en pie en cantidades muy importantes, y por lo tanto son generaciones más numerosas que empiezan a quedar disponibles para faena. Y a su vez, bueno, el crecimiento de las vacas, también hay que tener en cuenta que estamos comparando con un año muy atípico, sí, claro, como fue ese primer trimestre de 2020, fundamentalmente con esa última quincena de marzo, en el que el nivel de actividad se restringió muchísimo. Hubo una semana incluso que no hubo precio, algo totalmente increíble para el Uruguay. Pero bueno, así fue, ¿no? Entonces la comparación con el año pasado hay que tomarla con pinzas. 597.000, entonces, haciendo números redondos, el acumulado del año cerrado el primer trimestre, 470.000 era el año pasado, 27% más 2021 con respecto a 2020 cerrado el primer trimestre del año. Y estos números están confirmando la expectativa que teníamos de que vamos a tener un crecimiento de la faena interesante respecto al piso de 2020. Recordemos que en 2020 se faenaron 2 millones de vacunos, en el 2019 habían sido 2.200.000 y pico. Bueno, vamos a estar volviendo con toda seguridad a esos 2.200.000 y pico, y quizás con una flechita para arriba. Hay que ver cómo sigue el resto del año, pero yo creo que estos precios favorables que está habiendo para las categorías para faena pueden ser un buen incentivo para que se concreten inversiones a nivel de pasturas que ayuden a elevar el ritmo de extracción. No va a pasar seguramente lo mismo a nivel de los corrales, porque los granos están muy caros, pero a nivel de pastura sí podría llegar a haber un incremento de la inversión que ayude a sostener un ritmo de faena más elevado de lo que se podía prever si los precios hubiesen sido más bajos. Rafa, gracias, y retomamos el contacto en un ratito para repasar el resultado de Fonterra. Cómo no, volvemos con Fonterra y con toda la expectativa que eso genera.